favor de acompañarnos hoy en el estudio de Visión Informativa, Rodolfo Figueroa, él es delegado del Instituto Nacional de Migración. Delegado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Bueno, le decía al delegado, honestamente, fuera del aire, que a mí me ha confundido mucho este tema del cobro a extranjeros. Entonces, qué bueno que nos acompañas hoy para explicarnos cómo procede, realmente cómo se enteran los extranjeros que hay que hacer un pago y para quién aplica. Mira, el móvil de la actividad no es el cobro, no hay tal. Es decir, no se le está cobrando a ningún extranjero por entrar a territorio nacional por el simple hecho de entrar a territorio nacional. El extranjero que viene a México tiene que adquirir una condición de estancia cuando llega a México. Igual que nosotros la adquirimos cuando entramos a Estados Unidos, en el momento que los agentes de CBP registran nuestra entrada a ese país, nos dan a escoger, vamos a estar en la franja fronteriza o vamos a internarnos más. Si vamos a internarnos más, pues hay otro procedimiento que inclusive lleva asociado también un pago de una cantidad de dinero para internarse a una distancia mayor. Esto amén de que la visa de por sí te cuesta una cantidad importante de dinero para ir a Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre cuando vienes a México es que si vas a entrar a territorio nacional y eres extranjero, tienes que traer consigo un documento válido de viaje. Esto es un pasaporte generalmente. En el caso de que seas un extranjero con residencia temporal o permanente en México, tu tarjeta de residencia temporal o permanente es suficiente. En los casos de que seas mexicano, pues cualquier identificación mexicana o cualquier medio de convicción suficiente para asegurarnos de que seas mexicano. Serán con lo que te tienes que identificar en la frontera. Lo que ha ocurrido es que la nueva configuración de los puertos fronterizos mexicanos va a requerir en el futuro que las personas que entran particularmente por la vía peatonal a nuestro país lo hagan a través de la aduana y del Instituto Nacional de Migración, como en los aeropuertos. Se va a hacer un despliegue muy similar al que ya existe en los aeropuertos. Entonces, cuando un extranjero llegue con un inspector de migración, bueno, tendrá que llevar consigo su pasaporte. Si el extranjero manifiesta en el momento de llegar a este punto de revisión que va a permanecer en territorio nacional por un periodo mayor a 7 días o que viene a realizar una actividad remunerada en México, entonces tendrá que pagar el derecho de no residente, que vale 322 pesos. De otra forma no, es decir, si yo manifiesto que voy a ir al Valle de Guadalupe a pasar 4 días, no tengo que pagar nada. Si voy a cruzar por la vía terrestre y viajar a la Ciudad de México a una cita de negocios 2 o 3 días, tampoco es aplicable. Bueno, ahí aclaramos el punto que había alarmado al principio, que era, bueno, pues si les rogamos para que vengan y encima les cobramos, pues no. Entonces, para temas turísticos, bienvenidos, no les estamos cobrando en ese sentido. Así es, salvo aquellos que se van a quedar en México por un periodo mayor de 7 días. Inclusive esto ya viene ocurriendo desde el 2012. En forma muy precisa te puedo decir que todos aquellos que se internan a territorio nacional por la vía terrestre o por la vía marítima, ya pagan dentro de su boleto de avión o de barco este derecho de no residente. Es decir, en el boleto de avión, cuando tú viajas por aire de San Diego a la Ciudad de México en forma directa o de cualquier otra parte del mundo a la Ciudad de México, en el avión te entregan una forma migratoria. Esa forma migratoria es de la que deriva eventualmente el cobro del DNR. Es decir, cuando te internas por la vía aérea o por la marítima siempre se cobra DNR. Cuando te internas por la vía terrestre únicamente se cobra el DNR en los casos en los que te vayas a quedar en territorio nacional por un periodo mayor a 7 días, que son muy poquitas personas. Estamos hablando de un universo muy pequeño de personas que utilizan. Ahora, ¿hay campañas o hay alguna forma de manifestarle a los extranjeros que esto está sucediendo? Porque aquí, bueno, entiendo que hay una cobertura importante por parte de los medios en la frontera, pero pues ellos no necesariamente nos ven aquí. Mira, la mayoría de ellos ya lo saben, es decir, el gobierno de los Estados Unidos le exige a los extranjeros, es decir, a los extranjeros para México, a sus ciudadanos en este caso, que entren a su país con pasaporte. Es decir, un ciudadano americano necesita su pasaporte o una tarjeta Sentry o algún documento de esa naturaleza para regresar a los Estados Unidos. Es el caso que para ir a cualquier parte del mundo los norteamericanos necesitan un pasaporte. Si van a ir a Francia, si van a ir a Honduras, si van a ir a Nicaragua, si van a ir a Holanda, bueno, necesitarán un pasaporte. En la frontera terrestre con México
había la costumbre de no utilizar los pasaportes. ¿Por qué es importante tener un pasaporte y tener un documento de viaje y registrar tu arribo al país? Hay tres razones muy notorias o muy fáciles de explicar. Una de ellas es, si te llegara a ocurrir un incidente, estás involucrado en un accidente y te pasa algo, pierdes el conocimiento, nadie sabe que estás en México. El Instituto Nacional de Migración sería bueno que supiera que estás en México, y una vez que registres tu entrada a México sabemos que estás en Si hay un terremoto, si no, tantas otras cosas que suceden en otras partes del mundo, sabemos inmediatamente cuántos mexicanos había, reciben ayuda consular o no, dependiendo de si ese país tiene conocimiento de que ingresaron. Es alguna forma de control. Así es, que esa es una forma de proteger a los propios extranjeros. Ahora, en el caso de la integridad jurídica de ellos mismos, su capacidad jurídica está disminuida cuando entran al territorio nacional sin el documento migratorio. ¿Por qué? Si yo quiero comprar una casa en Rosarito, un departamento en Rosarito, el notario me lo va a pedir para poder actuar en la compraventa. O sea, mi capacidad jurídica se vería coartada si no tuviera yo una estancia regular en territorio nacional. Si estoy nuevamente involucrado en un accidente y es necesario que una aseguradora norteamericana pague algún daño o algún perjuicio en mi contra dentro del territorio nacional, es concebible y ha ocurrido, no ocurre con mucha frecuencia, pero ha ocurrido en el pasado, que la aseguradora le diga al beneficiario del seguro, no te voy a pagar porque te internaste a México en forma irregular. Y hay que recordar que un norteamericano irregular en México es igual que un hondureño o con un salvadoreño o con un guatemalteco irregular en México. Nosotros hemos hecho la distinción durante muchos años, porque la mayoría de los norteamericanos que vienen al territorio nacional vienen a gastar, y somos sensibles a esa problemática. La intención del instituto en ningún momento será reproducir las grandes colas que hay de sur a norte en el sentido opuesto. Nosotros vamos a modificar nuestro despliegue de acuerdo a las necesidades, no vamos a tratar de ajustar la realidad al número de agentes que tenemos, sino más bien vamos a ajustar el número de agentes a la realidad conforme tengamos los recursos para hacerlo. Mencionabas que será peatonal, o sea, quienes crucen en vehículo, ¿de qué forma se podrá controlar? Porque bueno, yo puedo cruzar y no avisarle a nadie que voy a estar aquí 7 días. Me queda claro que es en perjuicio del extranjero, pero pues de cualquier forma no harían este pago, ¿no? Mira, será gradual. Ya estamos haciéndolo desde hace tiempo en el Chaparral con los autobuses. Se hizo en una forma limitada en los puntos terrestres de ingreso peatonal, pero ahora que se inaugure la Puerta México Este, esto es el peatonal de norte a sur de San Isidro, pues nos encontraremos con la nueva configuración del puerto, en donde te vas a encontrar de entrada con un filtro migratorio y luego un filtro aduanal. Entonces ahí será el primer experimento. ¿Y de verdad sí va a ser ágil? Delegado, qué miedo. Desde el punto de vista nuestro, yo creo que sí. No queremos vivir lo que sucedió con el CIAVE. No. Digo que ya es ágil, ¿no? Porque gracias al Chaparral todo se agilizó y realmente es muy positivo lo que sucedió en esa construcción. Pero cuando empezó era un desastre. Mira, yo no estoy preocupado. Yo probablemente debería ser el más preocupado. No estoy preocupado porque sé que vamos a ser muy sensibles a las necesidades operativas de la frontera, y en función de estas tomaremos decisiones de a quiénes y a quiénes no revisar, trataremos de educar al público. Te puedo decir que cruzan por el Chaparral únicamente, o sea, por el complejo portuario de San Isidro, es decir, San Isidro sur-norte, Chaparral norte-sur y los peatonales correspondientes, cruzan diariamente cerca de 200,000 personas. Es decir, 100,000 personas dejan México y 100,000 personas se internan a México, nada más por la zona de San Isidro. En un día. Entonces, pues está claro que no podemos tomar una decisión que impida el tránsito de esta cantidad de personas, pero también es claro que es importante que México, por razones de seguridad interna de nuestro país, y los extranjeros, por razones de seguridad personal de ellos mismos, tengan claro cuáles son las necesidades que tienen que llenar para entrar a nuestro país y qué documentación deben tener consigo. Pues lo que sí es una realidad es que ahora sí nos quedó claro este tema y le agradecemos enormemente su visita aquí a Visión Informativa. Muchas gracias a ti y a todo. Es el delegado del Instituto Nacional de Migración, Rodolfo Figueroa.